La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Inicio con las palabras de la Lumen Gentium, cifra 10. Nos dice: los bautizados quedan consagrados. Por lo tanto, todos los discípulos de Cristo deben dar testimonio en todas partes y han de dar razón de su esperanza de la vida eterna a quienes se la pidan. Amén. Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Fuentes Ayala. Sean bienvenidos a La Fe que Celebramos, un programa dedicado a hablar de la liturgia con temas variados. Envío un cordial saludo a toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y a todos nuestros seguidores vía internet. Gracias, muchísimas gracias por tu sintonía. Es de gran alegría y bendición saber que estás del otro lado aprendiendo y participando de esta catequesis litúrgica. Envía tu saludo e interactúa a través de estos medios electrónicos, YouTube, Facebook, las cuales están abiertas siempre para que en el momento que desees accedas a enviarnos tu comentario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes, valientes y llenos de fe por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! Si permites a Dios actuar, si dices: Señor, te entrego mi vida, mi tiempo, y te invito a entrar en mi corazón. Sáname, Señor, instrúyeme, corrígeme, libérame. Abre tu corazón. Dios te quiere hablar. Solo Él tiene palabra de vida. Solo Él es capaz de tocar tu corazón y devolverte esa valentía, el ánimo, la esperanza, todo aquello que piensas que has perdido. Hoy ha llegado la bendición para ti. Padre amado, muchos han escuchado la invitación y en este día se están animando a algo nuevo. Quieren escuchar tu voz, sentirte, convencerse de tu presencia, de tu poder, de tu amor, recuperar lo que han perdido. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pido, Padre amado, derrama tu Espíritu Santo en toda la humanidad. Señor, según tu palabra, concédenos esta nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy: ¿cómo vivir la Santa Misa? Vamos a prepararnos para vivir ese encuentro con Dios a través de la celebración eucarística vía internet. Primeramente, desde tu hogar, elige un lugar tranquilo para ese encuentro con Dios. Apaga notificaciones u otros mensajes de tu dispositivo móvil, tableta o computadora. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. En el momento de la comunión, haz una comunión espiritual. No olvides pedir por los enfermos y pedir para que la situación mejore. Vive la Santa Misa en silencio y solo responde a las partes correspondientes. Lo mismo, si asistes personalmente, lo importante es tener una actitud interior orante y expresiva con el misterio que vamos a celebrar. Tener disposición interna activa, estar unidos a Cristo, disposición plena y fructuosa para participar en la comunión eclesial. Para ello es importante conocer lo que se hace y dice dentro de la celebración eucarística. No podemos estar solo como espectadores. Hermanos, vivamos ese encuentro con Dios de manera plena. La Eucaristía es verdadero memorial del misterio pascual de Cristo.
es capaz de mantener vivo en nosotros el recuerdo de su amor. De ahí que la Iglesia vigile su celebración, ya que si la divina eficacia de esta vigilancia continua, dulcísima, no la fomentara, si no sintiera la fuerza penetrante de la mirada del esposo fija sobre ella, fácilmente la misma Iglesia se haría olvidadiza, se haría insensible, infiel. Así lo indica la carta apostólica Patres Ecclesia, los padres de la Iglesia, también el Vaticano número 733 y el Observatorio Romano del 27 de enero de 1980 en el punto 15. Bien, esta exhortación a la vigilancia hace que nuestras liturgias eucarísticas estén abiertas a la venida plena del Señor, a la aparición de la Jerusalén celestial. En la Eucaristía el cristiano alimenta la esperanza del encuentro definitivo con el Señor. La institución general del misal romano en el punto 22 nos habla de la importancia de que todos conozcan y comprendan siempre cabalmente el auténtico significado de los ritos y de los textos litúrgicos, y así sean llevados a una activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. La fe que celebramos tiene como finalidad irte preparando por medio de estas catequesis litúrgicas para que vivas plenamente ese encuentro con el Señor en la Santa Misa, ya que conociendo lo que hacemos y decimos dentro de la celebración eucarística, llegaremos a construir un mundo mejor. Hoy te hablaré de los libros litúrgicos, gestos, posturas, movimientos, lugar y lugares litúrgicos, vestiduras sagradas, insignias del obispo. Todo esto con el fin de que te vayas adentrando poco a poco en todo lo que forma parte de la liturgia. Comienzo con los libros litúrgicos. La Sagrada Escritura, que actualiza la revelación, es la fuente donde está cimentada la liturgia, pues es la palabra la que convoca y constituye a la comunidad y al que la preside. Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con el canto, con la oración. Por lo tanto, la liturgia es un lugar de este encuentro, de este diálogo. Es diálogo de comunicación entre Dios y el hombre, entre Cristo y la comunidad eclesial. El Concilio Vaticano II en el documento Sacrosanctum Concilium .733 nos dice: la palabra proclamada no solo instruye al pueblo y revela el misterio de la salvación que se realiza a través de la historia, sino que hace al Señor realmente presente en medio de su pueblo. Ahora, la liturgia entonces debe ser auténticamente orada y animada para vivir ese encuentro con nuestro Señor, tener ese conocimiento, esa preparación para iniciar ese diálogo con nuestro buen Dios. Debe la liturgia tener sentido de fiesta, de alegría. El canto no es un adorno, el canto es una encarnación, es júbilo, es alegría, es penitencia, tristeza. Las lecturas bíblicas con los cantos que se le intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. De ahí la importancia de que conozcamos los libros. Vamos a conocer los libros litúrgicos. Inicio con el misal romano. El misal romano es un libro, el libro que contiene las oraciones y textos oficiales de la Iglesia necesarios para la celebración eucarística. El leccionario, libro que contiene un sistema organizado de las lecturas bíblicas para uso adecuado en las celebraciones litúrgicas. El evangeliario. Muchísimas gracias por continuar en esta catequesis litúrgica. Seguramente
Esto será de gran importancia para ti que asistes, vives y participas de la celebración eucarística. Continúo con esta muy breve explicación acerca de los libros litúrgicos. ¿Por qué te digo una breve explicación? Estos temas van más allá. Tiene uno mucho por aprender en relación a todo lo que concierne la liturgia. Y como te vuelvo a mencionar, iremos poco a poco redescubriendo todos los elementos de la liturgia. El Evangeliario, libro que recoge los textos del Evangelio. Buena nueva, palabra definitiva de Dios a la humanidad, cumplimiento de las promesas y figuras, anuncio del amor y de la alianza realizada en Cristo Jesús. ¿Qué se proclama en la liturgia de la palabra? Se distingue de las otras lecturas con especiales muestras de amor. Se edita aparte en un formato más adornado y digno, que permite realizar con mayor distinción el rito de la procesión para la proclamación del Evangelio, misma que se distingue de las otras lecturas con especiales muestras de amor. El ministro pide la bendición, hace la oración para proclamarlo, lo besa y hace la señal de la cruz. La asamblea se pone de pie y hace la señal de la cruz. El bendicional, libro que contiene las bendiciones usuales en el culto de la Iglesia. En tales bendiciones se alaba a la bondad de Dios y se solicita su protección para personas, tiempo, lugares y objetos. Y se le da gracias por lo que nos concede. El ritual de los sacramentos. Es un libro litúrgico que contiene textos, formas y normas para celebrar los sacramentos de la Iglesia. Ceremonial de los obispos. Libro litúrgico que motiva y regula las celebraciones en que interviene un obispo. La liturgia de las horas es una colección de libros que contienen diversos elementos, himnos, salmos, oraciones, lecturas, etc., con el cual la Iglesia ora unida a Cristo con el fin de santificar el día y el esfuerzo humano, para dar gloria al Padre. Ahora vamos a conocer un poco de los gestos, posturas y movimientos. Todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría. Salmo 47, verso 3. La liturgia es una acción, una comunicación total, hecha de palabras, pero también de gestos, movimientos y posturas. Ya que el hombre está hecho de tal manera que todo lo que realiza desde su espíritu interior, desde su corporeidad, no solo alimenta sentimientos e ideas en su interior, sino que los expresa exteriormente con palabras, gestos y actitudes. Cristo Jesús, en su misma persona, es el lenguaje más expresivo de Dios, que quiere mostrar su alianza, su cercanía o su perdón. La liturgia tiene una serie de recursos expresivos que debemos aprovechar. Iniciamos con la postura de pie. ¿Qué significa esta postura? Es una postura habitual del cristiano, disponibilidad a la acción. Estar de pie para acoger, saludar, nos ponemos de pie para honrar a una persona, símbolo de la dignidad del hombre. Para nosotros como cristianos, evocar a Cristo resucitado, aquel que se levantó a la luz de la mañana de Pascua. El estar de pie muestra disposición a caminar como pueblo peregrino que somos, que vamos hacia la patria celestial. Sentados. Es la postura que facilita el escuchar cómoda y atentamente al que habla. Es una postura del discípulo escuchando al maestro.
Recordemos el pasaje bíblico donde María se sentó a los pies del Maestro y estaba atenta a su palabra. Sentados es una actitud de escucha y de oración meditativa. De rodillas es una actitud de adoración. Es un gesto de máxima humildad y pequeñez. Es reconocer la grandeza de Dios, abajando la propia estatura, inclinándose, arrodillándose o postrándose por tierra. Manos abiertas. Simbolizan ese intercambio. Es la plegaria en que se da y se recibe, se pide y se agradece. Imploramos a Dios favores. Caminar. Ir en procesión, desplazarse de un lugar a otro, expresa al pueblo nuevo de Dios que camina a la Jerusalén celestial, a la perfección del reino. La señal de la cruz es signo de muerte y de victoria. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Dentro de la celebración lo hacemos solo 4 veces. Primero, al iniciar la Eucaristía, en el comienzo del Evangelio, en la epíclesis solo lo hará el sacerdote y nuevamente en la bendición de despedida todos. Cabe aquí mencionar el rito del incienso, que simboliza el homenaje que rinde la asamblea y la oración que sube al cielo. Se inciensa para resaltar la presencia de Cristo como es en el evangeliario, el leccionario, el pan y el vino que serán transformados en el cuerpo y sangre del Señor. A la asamblea como signo de la presencia de Cristo también es incensada. Golpe de pecho. Es reconocer la propia culpa, es apuntar a sí mismo, apuntar al mundo interior, donde sucede el mal. Manifiesta que queremos cambiar, despertar, convertirnos. Expresa el dolor que sentimos y el compromiso de nuestra lucha contra el mal. Inclinación o reverencia. Inclinar la cabeza o medio cuerpo es un gesto para indicar respeto y reconocimiento de la superioridad, a modo de reverencia ante una imagen, el altar, ante el obispo o al hacer oración. Expresa el respeto que sentimos ante una persona o de humildad a Dios. Genuflexión. Es una muestra de la fe, del reconocimiento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Expresa la adoración y el reconocimiento de la grandeza de Cristo. También manifiesta la actitud de humildad y paciencia. Postración. Es anonadamiento, morir y resucitar. A un estado de vida más que una postura, es una actitud, es el gesto máximo de humildad. Es la oración del hombre que reconoce la grandeza de Dios. Forma parte en celebraciones especiales como la ordenación de sacerdotes y obispos, la profesión religiosa y la celebración del Viernes Santo. Beso. Expresa acogida, afecto, amor, respeto. El beso al altar como signo de veneración expresa el aprecio que se tiene a la mesa del Señor. Es como un saludo hecho con fe. El que proclama el Evangelio besa al final el libro como un gesto de fe en la presencia de Cristo, que se comunica como la palabra verdadera. Estrechar las manos, el signo de la paz, es un gesto de fraternidad cristiana y eucarística. Es oración y a la vez compromiso. Expresa la voluntad de trabajar por una creciente fraternidad en medio de un mundo dividido. Nosotros queremos ser ese fermento de unidad y de paz. Una oportuna catequesis puede preparar a los fieles a entender la razón del ser, de lo que se hace y dice,
dentro de la celebración eucarística. Catequesis es la educación ordenada y progresiva de la fe, con un proceso dinámico, gradual y permanente. Debe llevar un proceso de conversión, es decir, tú asistes o asistías a la Santa Misa. Hoy quizá lo haces vía internet, pero lo hacías por únicamente se dice la palabra cumplimiento. Cumplo y miento. Voy, me presento, pero no sé nada de lo que se hace y se dice dentro de la celebración. Ya cumplí y me regreso. Y así quizás se ha ido el tiempo, se va pasando el tiempo y así vamos nosotros creyendo que estamos asistiendo a misa. Pero la finalidad de las catequesis, de estas catequesis, es irte preparando para que vivas ese encuentro con el Señor, para que sepas lo que se hace, se dice, el significado de todo lo que forma parte de la liturgia, de todo lo que se está realizando dentro de la celebración, para que asistas ahora a la celebración eucarística por convicción. Continúo hablando ahora de lugar y lugares litúrgicos. La iglesia es el templo de Dios, edificado con piedras vivas, donde se da culto al Padre en espíritu y verdad. La iglesia somos todos y cada uno de los bautizados. El templo como lugar de reunión debe contribuir a identificar a la asamblea, a unificarla y a ayudar a que descubra en sí misma y en el rito que se celebra la presencia de Cristo. Los fieles deben tener espacio suficiente, comodidad para estar a gusto, escuchar y tener una participación activa y vivir más ricamente posible las acciones sagradas. El templo es el edificio destinado por la Iglesia para la celebración de los sacramentos y demás actos de culto. El primer templo fue el cenáculo. El templo recibe varios nombres, como basílica, catedral, capilla, etc. El templo está consagrado para el culto a Dios. Es verdad que Dios está presente en todas partes, pero Él quiere tener un lugar visible de su presencia en este mundo. Por eso siempre que vamos a una iglesia, estamos en el templo, nos acordamos de que Dios está presente en el mundo y por ello hacemos esa señal de la cruz, como respeto, como saludo a nuestro buen Dios que siempre nos está esperando en su casa. Ahora, el cementerio o campo santo lo considera también la iglesia como lugar sagrado, porque ahí están sepultados los cuerpos de los hombres que fueron templos del Espíritu Santo y por la resurrección del último día. La nave, parte central del templo, desde la puerta hasta el espacio del presbiterio, destinada para que en cada comunidad expresemos nuestra fe por medio de movimientos y expresiones litúrgicas. Presbiterio es el lugar apropiado del presidente de la celebración, donde se desarrollan los ritos sagrados. Se diferencia de la nave por su elevación y estructura. Altar es la mesa donde se ofrece el sacrificio de Cristo bajo signos sacramentales, pan y vino, junto al cual los hijos de la iglesia se reúnen para dar gracias a Dios, ofrecerse en unión con Cristo y recibir su cuerpo y su sangre. Representa a Cristo y es la mesa de su sacrificio y del banquete celestial. El altar es el corazón del templo. El ambón es un lugar específico, elevado y fijo donde se proclama únicamente la palabra de Dios. Sede, silla o sillón del presidente de la celebración. Desde ella dirige la oración y escucha a la palabra.
Cátedra. Es la sede episcopal. Generalmente está en el centro del presbiterio, de la iglesia titular o de la diócesis catedral, donde el obispo preside la celebración. Es signo de la potestad del pastor y de la unidad de los creyentes en la fe. Sagrario. Es una caja de seguridad de metal o de otro material digno, donde se reservan las hostias sagradas para los enfermos. Es donde queda Jesús hostia, nuestro tesoro para adorarle. Confesionario. Es el lugar dedicado especialmente para celebrar el sacramento de la reconciliación, donde Dios ofrece su perdón a través del ministerio sacerdotal. Consta de un asiento para el sacerdote y 2 reclinatorios, uno de cada lado, o también puede ser un pequeño salón o capilla penitencial. Están situados en lugares especiales de la iglesia. Pila bautismal. Es una piscina pequeña donde se administra el sacramento del bautismo. Sacristía. Es un aula cercana al presbiterio, donde se guardan los objetos sagrados y las vestiduras sagradas que revisten los ministros para las celebraciones litúrgicas. Sacristía, lugar sagrado. El campanario. Pequeño edificio, alto, de base reducida, cercano al templo. Allí están colocadas las campanas que sirven para convocar a los fieles a las celebraciones litúrgicas. Atrio. Es el espacio intermedio entre la agitación de la calle y la necesidad de tranquilidad, silencio y acogida para entrar al templo, casa del Señor, casa de oración. No debe ser una simple explanada, sino un lugar agradable que invite a la oración y a la conversión. Oficinas. Es un lugar de acogida y recepción de los fieles para solicitar información, servicios y tratar asuntos jurídicos de la iglesia. Credencia, mesa pequeña, donde se coloca todo lo necesario para la celebración eucarística. Está ubicada cerca del presbiterio. Imágenes. Las imágenes nos ayudan a levantar nuestro espíritu hacia Dios y alimentar nuestra actitud de fe. Bien, continúo con las vestiduras sagradas. Las vestiduras sagradas constituyen un distintivo propio del oficio que desempeña cada ministro y contribuyen al decoro de las acciones sagradas. Así usan diferentes vestiduras el acólito, el diácono, el sacerdote del obispo. En la iglesia, que es cuerpo de Cristo, no todos los miembros desempeñan los mismos oficios. Esta diversidad de ministerios se manifiesta en el desarrollo del sagrado culto por diversidad de las vestiduras sagradas que por consiguiente pues deben constituir un distintivo propio del oficio que desempeña cada ministro. Por otro lado, estas vestiduras deben contribuir al decoro de la misma acción sagrada. Institución General del Misal Romano, punto 297. Estos vestidos no están pensados para separar a los ministros de la comunidad, tampoco son signos de poder, superioridad por parte de los ministros. La finalidad es recordarnos, en primer lugar, a los mismos ministros que ahora no están actuando como personas particulares en su oración o en su predicación, sino como ministros de Cristo y de la Iglesia, que están actuando en la persona de Cristo. En el caso de los ministros ordenados.
Las vestiduras sagradas constituyen un distintivo propio del oficio que desempeña cada ministerio y contribuyen al decoro de las acciones sagradas. Así, usan diferentes vestiduras el acólito del diácono, el sacerdote del obispo. La finalidad es recordarnos, en primer lugar, a los mismos ministros que ahora no están actuando como personas particulares en su oración o en su predicación, sino como ministros de Cristo y de la Iglesia, que están actuando in persona Christi, en el caso de los ministros ordenados. Se puede decir que las vestiduras actuales han conservado su forma desde el siglo XIII. Casulla. Vestidura amplia en forma de capa, abierta por los lados, y un hueco para la cabeza. Es una vestidura propia del presbítero. Se pone sobre el alba. Alba es una vestidura interior de una forma de antigua túnica romana. Es de color blanco, significa pureza. Esta túnica blanca larga, por el color, ya que en latín blanco significa albus, buen símbolo para expresar la pureza, la inocencia requeridas para celebrar el santo sacrificio. Simboliza la dignidad regia de los cristianos, pueblo sacerdotal, representando el culto de la iglesia ya transfigurada, que participa en las bodas eternas del cielo. Estola. Es una banda de tela que los presbíteros y los obispos llevan pendiente del cuello. Sus extremos caen al pecho. Se coloca debajo de la casulla. Los diáconos la llevan cruzada desde el hombro izquierdo hasta el derecho de la cintura, donde se sujeta. Cíngulo. Su función es evitar que el alba toque el suelo y sea muy amplia. Es un cordón o cinta, complemento necesario para algunos estilos de alba. Se usa para ceñir mejor la cintura y facilitar el movimiento. Simboliza castidad y pureza. Además, el estar vigilantes. Capa pluvial. Capa amplia, circular, abierta por delante, abrochada a la altura del pecho. La reviste el sacerdote sobre el alba en las procesiones con el Santísimo, bendiciones y consagraciones solemnes. Esta capa pluvial hoy es parecida a la casulla, abierta por delante como si fuera un manto. Normalmente se usa en procesiones y en otras ceremonias como el rezo de la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia. Paño de hombros. Es un rectángulo largo de tela. Se usa sobre la capa o la casulla en los hombros, para dar la bendición con el Santísimo, para trasladar el copón con las hostias consagradas o las procesiones con el Santísimo. Es un rectángulo más grande que el ámito y no lleva cordones. Se utiliza sobre la capa o casulla que viste el sacerdote durante las procesiones, bendiciones con el Santísimo Sacramento o cuando se quiere trasladar el copón de hostias consagradas a otro sitio, para cubrirlas con las manos al tocarlas. En cuanto a su origen, parece que se trata de una derivación del ámito. Ámito. Es un lienzo fino de forma cuadrada. Forma parte de las vestiduras sacerdotales para la celebración de la misa. Se coloca alrededor del cuello y de los hombros, cruzando por delante dos cintas, las cuales se sujetan y se anudan en la cintura. Se usa cuando las albas no tienen cuello. Sotana. Túnica de manga larga, generalmente de color negro. La usan los sacerdotes y seminaristas. Significa estar muerto al mundo
y a los intereses terrenos, para vivir solo para Dios. Cota. Es una especie de túnica corta, blanca, sin cuello, de mangas largas. Se usa sobre la sotana en los actos solemnes de culto. Generalmente la usan los seminaristas y acólitos. Dalmática. Amplia túnica exterior de lujo, de mangas anchas, que reviste el diácono en las misas solemnes. Continúo con las insignias del obispo. Cuando un obispo preside la celebración eucarística, observamos que lleva varias insignias que los demás sacerdotes no llevan. La palabra obispo viene del griego epi, igual a sobre, vigilar, inspeccionar. Significaría etimológicamente guardián, inspector. Los obispos, que por institución divina son los sucesores de los apóstoles en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como pastores de la Iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. Tanto en la misión de enseñar como en la guía pastoral y misionera, y de modo especial en la liturgia, es que tienen más responsabilidad y autoridad. Los obispos son constituidos como principios de fe y de unidad en la comunidad diocesana, como sacramentos visibles de la presencia de Cristo Jesús en medio de su pueblo. Mitra, especie de bonete de tela de forma cónica adornada con dos puntas en el lado superior que cuelgan sobre la espalda, signo de jerarquía y poder espiritual sobre la comunidad. Báculo, bastón largo, generalmente de metal, que termina en la parte superior en forma de espiral o cruz. Signo de responsabilidad pastoral. Reúne a los que se han alejado, sostén de los que flaquean, estimula a los que se quedan atrás. Cruz pectoral. Es la cruz que llevan los obispos pendiente del cuello. Significa la presencia como representante de Cristo. Anillo. Significa su consagración, su unión con la Iglesia, como si se tratara de un matrimonio, signo de poder y autoridad. Antiguamente se usaba para sellar los documentos eclesiásticos importantes. Solideo, pequeño bonete de color fucsia, que llevan los obispos en la cabeza. Significa solo de Dios, ser servidor de la comunidad. Palio. Es una banda de lana blanca, adornada de 6 cruces negras que cuelgan del cuello sobre la espalda y el pecho. Se pone sobre la casulla. Es insignia especial del Papa y de los arzobispos. Es símbolo de la plenitud del poder episcopal. Hablemos de las hostias. Hostia es una palabra latina que significa víctima, generalmente expiatoria, es decir, víctima de purificación. Cristo es la hostia por excelencia que se ofrece al Padre por la salvación de los hombres. Es el pan consagrado en Jesús que se nos da como alimento. Queridos hermanos, vamos a una muy breve pausa. Enseguida continúo. No te vayas. Ornamentación del altar. Continúo. No sin antes agradecerte a ti que tienes la generosidad de dedicar este momento, este tiempo, darte estos momentos para estar en sintonía en estas catequesis litúrgicas, que seguramente serán de gran beneficio para ti. Veamos la ornamentación del altar. Dice, para expresar la dignidad del altar, lugar de la renovación sacramental de la Pascua de Cristo, se anexan algunos elementos. En la liturgia, el lenguaje de la estética pertenece a su expresividad,
porque nos quiere conducir a una sintonía con la fuente de salvación que Dios nos quiere comunicar. Bien, cuando se refiere al lugar en que se reúne la comunidad para su oración, la estética es equivalente a un ambiente acogedor y agradable, por su iluminación, por su orden y la armonía de su conjunto. Un espacio celebrativo debe dar desde el primer momento una sensación amable. El buen gusto, la sencillez y la limpieza pueden ser el mejor toque de belleza y adorno en un lugar de oración. Lo contrario de lo que sería un lugar que parezca un mercado de imágenes, libros y objetos innecesarios, que serían un indicio de poco respeto que nos merece tanto la comunidad como lo que vamos a celebrar. En el Concilio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium, punto 122, nos dice que todas las cosas destinadas al culto sagrado deben ser dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales, y que sirvan al esplendor del culto con dignidad y belleza. Ornamentación del altar. Elementos. Cruz o crucifijo. Señala que la misa es memorial de la pasión y muerte en la cruz de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Se coloca cerca del área donde se realiza el santo sacrificio. Candelabros, soportes individuales o con varios brazos que sostienen las velas, se usan por dignidad, reverencia y solemnidad, y también para señalar a Cristo resucitado, la palabra de Dios, la vigilancia y la fe del cristiano. Se encienden para los actos litúrgicos y nos damos cuenta que siempre queda una encendida, la del sagrario. Ella es fiel centinela, asiste día y noche en nombre del pueblo cristiano al divino solitario del sagrario, Jesús. Significa también nuestra vida, que debe de ir consumiéndose al servicio de Dios en el silencio de nuestra entrega generosa y abnegada. El mantel es la vestidura festiva del altar. Expresa la solemnidad de un banquete. Debe ser a la vez sobrio y elegante. Los arreglos florales sirven para enmarcar el altar. Son signo de alegría y del homenaje que rendimos a Cristo. Campanilla. Es una campana pequeña que se utiliza para llamar la atención de los fieles en las partes principales de la misa e indica la presencia sacramental de Cristo en procesiones o bendiciones con el Santísimo. El cirio pascual es una vela larga y gruesa que es símbolo de Cristo resucitado y se enciende con el fuego nuevo durante la vigilia pascual. Lleva inscritos con la señal de la cruz la cifra del año en curso y la primera y última letra del alfabeto griego, alfa y omega, que significa que Cristo es principio y fin de todo lo creado. El sacerdote le coloca 5 granos de incienso que representan las 5 llagas de Cristo. Veamos ahora los vasos sagrados. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, verso 26. Los vasos sagrados. El cáliz. Es un vaso sagrado generalmente en forma de copa de metal para contener el vino que en la Eucaristía se consagra y se convierte en la sangre de Cristo. La patena
Es un platillo primitivo, generalmente del mismo material y estilo del cáliz. Es usado para contener la hostia grande que en la Eucaristía se consagra y se convierte en el cuerpo de Cristo. El copón. Actualmente varía su forma. Puede ser como una especie de canastilla o charola o en forma tradicional, que es una copa grande donde se guardan las hostias consagradas que se depositan en el sagrario. Se usan también para dar la comunión dentro de la misa. Custodia. Es de metal, generalmente en forma de cruz o de sol, elevado sobre un pedestal. En el centro tiene un disco de cristal donde se coloca la hostia consagrada. Su finalidad es proteger el Santísimo Sacramento que se expone en determinadas acciones litúrgicas, como la bendición del Santísimo, procesiones o vigilia de adoración. Viril. Es un aro o media luna que sostiene la hostia consagrada, que se introduce en la custodia. Relicario. Es una cajita de metal o madera donde se guardan las reliquias de algún santo para exponerlas a la veneración de los fieles. También se le llama relicario al recipiente de forma redonda que se utiliza para llevar al Santísimo Sacramento a los enfermos. Bien, ahora continúo con los lienzos. Hablemos del corporal. Lienzo blanco de forma cuadrada sobre el que se coloca la patena y el cáliz durante la misa para evitar que se dispersen las partículas que se desprenden del pan consagrado. Se usa también para colocar sobre él los vasos sagrados que contienen el Santísimo Sacramento como el copón o la custodia. El purificador. Pequeño lienzo blanco que se usa para secar el cáliz después de purificarlo con agua. También lo usa el sacerdote para enjugarse los labios. Palia. Pequeño lienzo cuadrado de base sólida que se usa para cubrir el cáliz y proteger su contenido del polvo o de insectos. El conopeo. Es un velo que cubre todo el sagrario o solo su frente. Es como una pequeña cortinita. Suele ser del color litúrgico o del día o blanco que refiere el aspecto pascual eucarístico. El manuterio. Es una toalla pequeña que usa el sacerdote para secarse las manos después de lavarse antes de la consagración. La museta. Es una especie de velo pequeño que se usa para cubrir el copón y contiene las hostias sagradas. Ahora vamos a los objetos. La comunidad cristiana ha empleado en la liturgia objetos complementarios para el desarrollo de los ritos. Algunos son productos del arte o artesanías. Veamos algunos de ellos. Las vinajeras. Recipiente generalmente de cristal para tener el agua y el vino que va a ser consagrado en la Eucaristía. Bien, es momento de hacer una pausa y regreso. Vinajeras. Son recipientes generalmente de cristal y contienen el agua y el vino que va a ser consagrado en la Eucaristía. Lavatorio. Es un recipiente, una fuente pequeña que contiene el agua para que el sacerdote lave sus manos antes de la consagración. Hisopo. Es un utensilio metálico que se usa para la aspersión con agua bendita. Consiste en una esfera con orificios, sostenida por una especie de mango. Retiene y esparce el agua. El acetre es el recipiente que se usa para contener el agua bendita. Lámpara del Santísimo. Es la lámpara ordinariamente roja que está cerca del sagrario
para recordar la presencia sacramental de Cristo. Mesa de ofrendas. Es una pequeña mesa donde se colocan las ofrendas, por ejemplo, el pan, el vino, las flores, despensas, etcétera, que van a ser presentadas en la Eucaristía para expresar la entrega de nuestra vida a Dios. Continúo con las procesiones. Mis pies se mantienen en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Salmo 26, verso 12. En la Eucaristía hay 4 procesiones que subrayan los momentos más significativos de la celebración. Veamos cada uno de ellos. El incensario es una especie de brasero pequeño, cubierto con una tapa agujerada. Suspendido por unas cadenillas, en él se quema el incienso. La naveta es un pequeño recipiente que contiene la forma de una nave pequeña. Ahí se guarda, ahí está el incienso que se va a utilizar en la celebración. Turiferario es la designación del acólito que lleva el incensario que utiliza en la celebración. La cruz alta, cruz o crucifijo, sostenida y elevada por una especie de asta. Cruz que ilumina nuestra vida, nos da esperanza, nos enseña el camino, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo y nos compromete al mismo estilo de vida para llegar a la nueva existencia del resucitado. Cruciferario, ministro encargado de presidir un cortejo o procesión con la cruz alta, cuyo crucifijo no va hacia el frente, sino hacia el pueblo al cual preside. Evangeliario. Este libro litúrgico se edita aparte, en un formato más adornado y digno, que permite realizar con mayor distinción el rito de la procesión para la proclamación del Evangelio, misma que se distingue de las otras lecturas con especiales muestras de amor. El ministro pide la bendición, hace la oración para proclamarlo, lo besa y hace la señal de la cruz. La asamblea se pone de pie y hace la señal de la cruz también. Cirial, candelero sostenido por un asta. Se utiliza en algunas celebraciones para acompañar la cruz alta o bien para abrir una procesión. Son 2 ciriales. Ceroferarios es el nombre del ministro encargado de llevar el cirial o candelero durante las celebraciones. Ahora bien, durante la celebración litúrgica, pues vamos comprendiendo, vamos adentrándonos en este conocimiento. La acción, en toda esta acción, la acción litúrgica es todo rito o acto oficial de la comunidad, presididos todos por un ministro y realizados en una celebración litúrgica. Por una parte, designa tan solo a un rito o a una parte de otra celebración mayor. Por otra, es sinónimo de toda celebración. La celebración es la acción de los cristianos reunidos en asamblea, quienes con signos, palabras, actitudes, posturas, gestos, actúan y actualizan la salvación de Dios a favor de todos los hombres. Es la denominación usual en el lenguaje católico para calificar toda acción de culto que se verifica en el ámbito de la liturgia. Conclusión. Después de conocer e identificar los elementos que
constituyen, que son parte de una celebración litúrgica. Esperamos haber despertado en ti el interés de vivir y profundizar la liturgia de la Iglesia. Además, también tenemos ese deseo de motivarte para que cada uno de ustedes se integre en algún ministerio de su parroquia, se comprometa a participar en la Eucaristía de manera más consciente y activa, ya que por estos medios digitales, electrónicos, pues estás llevando una catequesis, una preparación, un conocimiento, y al momento que tú asistes ya a las celebraciones, ya vas con un conocimiento más pleno de todo lo que se está realizando. Y así es como empiezas a vivir esa comunión con Dios a través de los gestos, ritos, de todo lo que a través de estas catequesis te vas preparando. Vas a vivir de una manera más plena la Santa Misa. Y así, todos unidos a Cristo en el Espíritu, daremos auténtica alabanza al Padre y abundantes frutos de vida cristiana. Encomiendo siempre a Dios este trabajo. Agradezco a todas las personas que colaboran en la realización. Gracias también a ti, que tan amablemente escuchas y compartes estas catequesis. Dios te colme de bendiciones abundantes. Y termino con la oración, siempre invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Dígnate escuchar mis súplicas y envía sobre mí tus dones, como los enviaste a los apóstoles el día de Pentecostés. Ven, Espíritu de verdad, te ruego me llenes del don de entendimiento para penetrar las verdades reveladas y así aumentar mi fe, distinguiendo con su luz lo que es del buen o del mal espíritu. Espíritu sempiterno, te ruego me llenes del don de ciencia para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas y así aumentar mi esperanza, viviendo para los valores eternos. Ven, Espíritu de amor, te ruego me llenes del don de sabiduría para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. Ven, Espíritu, te ruego me llenes del don de consejo para obrar de continuo, con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación mía y de los demás. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo, para la gloria del Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.